El vestuario estaba en silencio, pero no era el silencio de la concentración ni el de la calma antes de la tormenta. Era un silencio denso, incómodo, el tipo de silencio que pesa sobre los hombros y te hace sentir que algo invisible está sucediendo justo frente a tus ojos. Cristiano Ronaldo apretó los cordones de sus botas con más fuerza de la necesaria, sus nudillos blanqueándose por la presión. Algo andaba mal. Lo sentía en cada fibra de su cuerpo, en la forma en que sus compañeros evitaban su mirada, en cómo las conversaciones se cortaban abruptamente cuando él se acercaba. Llevaba días notándolo, pero esa tarde, mientras el equipo se preparaba para uno de los entrenamientos más importantes de la temporada, la sensación se había vuelto insoportable. Levantó la vista y observó a su alrededor. Marcelo estaba sentado al otro lado del vestuario, revisando su teléfono con una intensidad inusual. Benzema ajustaba sus espinilleras una y otra vez, como si no pudiera encontrar la posición correcta. Modric hablaba en voz baja con Casemiro, pero cuando Cristiano los miró, ambos se callaron al instante. No era paranoia, era real. Algo estaba pasando y él estaba fuera de ese círculo. La pregunta que lo atormentaba no era si había un secreto, sino cuál era ese secreto y por qué lo excluían precisamente a él, al líder, al capitán, al hombre que había dado todo por ese escudo en el pecho. El entrenamiento fue extraño desde el primer minuto. Los pases no fluían como siempre. Había una desconexión imperceptible para las cámaras, para los periodistas que observaban desde las gradas, pero palpable para alguien como él, que conocía cada movimiento de sus compañeros como si fueran extensiones de su propio cuerpo. Cuando pedía el balón, llegaba un segundo tarde. Cuando hacía una diagonal, nadie la anticipaba. Era como si todos estuvieran tocando una melodía diferente, y él fuera el único que seguía la partitura original. La frustración comenzó a hervir en su pecho, pero la contuvo. No podía explotar, no todavía. Necesitaba entender qué estaba pasando antes de reaccionar. Después del entrenamiento, mientras los demás se dirigían a las duchas entre risas forzadas y conversaciones banales, Cristiano se quedó unos minutos más en el campo. Corrió sprints hasta que sus pulmones ardieron, disparó al arco una y otra vez hasta que el portero suplente le rogó que parara. El sudor le caía por la frente, mezclándose con algo más profundo que el cansancio físico. Era rabia, era confusión, era la sensación de ser traicionado sin saber siquiera en qué consistía la traición. Cuando finalmente regresó al vestuario, casi todos se habían ido. Solo quedaba Pepe, su amigo de tantas batallas, recogiendo sus cosas con una lentitud deliberada. Se miraron. Cristiano esperó a que Pepe dijera algo, cualquier cosa que rompiera ese muro de silencio que se había levantado entre ellos. Pero el defensor solo asintió levemente, una despedida silenciosa cargada de significado, y salió por la puerta. Cristiano se quedó solo, sentado en el banco de madera que había sido testigo de tantas celebraciones, tantos llantos, tantas charlas motivacionales antes de partidos imposibles. Ahora ese mismo banco se sentía como el lugar más solitario del mundo. Tomó su teléfono y casi por instinto revisó los grupos de mensajes del equipo. Todo parecía normal en la superficie, pero había algo en el tono, en la frecuencia de los mensajes, que no encajaba. Y entonces lo vio. Un grupo del que él no formaba parte, mencionado accidentalmente en una captura de pantalla que alguien había compartido y borrado segundos después. El descubrimiento fue como un puñetazo en el estómago. Existía un grupo paralelo, una conversación de la que él estaba excluido. No era un error técnico ni un olvido casual. Era intencional. Sus propios compañeros, los hombres con los que había compartido victorias y derrotas, con los que había celebrado títulos y llorado eliminaciones, tenían una comunicación de la que él no era parte. La traición no estaba en lo que decían en ese grupo, sino en el simple hecho de que existiera. Durante toda su carrera había luchado contra rivales en el campo, contra críticos en los medios, contra sus propias limitaciones físicas y mentales. Pero nunca había imaginado que tendría que luchar contra la desconfianza de su propio equipo. ¿Desde qué país estás escuchando esta historia? Porque lo que estás a punto de descubrir va más allá del fútbol. Toca la esencia misma de lo que significa ser humano en medio de la gloria y el rechazo. Esa noche Cristiano no durmió. Se quedó despierto en la oscuridad de su habitación mirando el techo, reproduciendo mentalmente cada interacción de las últimas semanas. ¿Cuándo había comenzado todo esto? ¿Qué había hecho para merecer ser apartado? Las preguntas daban vueltas en su cabeza como un torbellino implacable. Pensó en confrontar a alguien, en exigir explicaciones, en golpear la mesa y demandar la verdad. Pero algo dentro de él, una voz que había aprendido a escuchar a lo largo de años de adversidad, le dijo que esperara, que observara, que entendiera antes de actuar. La venganza impulsiva no era su estilo. Él era un estratega,
un perfeccionista que calculaba cada movimiento dentro y fuera del campo. Los días siguientes fueron una tortura psicológica. Continuó entrenando con la misma intensidad de siempre, quizás incluso con más. Llegaba primero y se iba último. Sus números en los ejercicios físicos eran impecables. Sus tiros libres, perfectos. Pero la distancia emocional con el grupo seguía creciendo. Durante las comidas en la concentración se sentaba en su lugar habitual, pero las conversaciones a su alrededor eran superficiales, corteses, vacías. Nadie lo miraba a los ojos durante más de un segundo. Era como si se hubiera convertido en un fantasma, presente físicamente pero ausente de todo lo que realmente importaba en la dinámica del equipo. Fue durante una sesión táctica cuando finalmente comenzó a entender. El entrenador estaba explicando un sistema nuevo, una variación en la formación que implicaba cambios en las responsabilidades defensivas. Cristiano escuchaba atentamente, tomando notas mentales como siempre hacía cuando notó algo extraño. Las miradas entre algunos jugadores, asentimientos casi imperceptibles, y entonces cayó en la cuenta. Ellos ya sabían todo esto. Ya lo habían discutido, probablemente en ese grupo del que él estaba excluido. El entrenador estaba presentando la estrategia oficialmente, pero para la mayoría del equipo era solo una formalidad. Ellos ya habían debatido, ya habían dado sus opiniones, ya habían llegado a conclusos sin él. La revelación fue devastadora no por lo que implicaba tácticamente, sino por lo que significaba en términos humanos. No confiaban en él, o peor aún, sentían que debían protegerse de él de alguna manera. ¿Por qué? ¿Era por su estrellato? ¿Por los reflectores que siempre lo seguían? ¿Por las portadas de revistas y los contratos publicitarios? Creían que él antepondría su imagen personal al bien del equipo. Después de todo lo que habían logrado juntos, después de cada gota de sudor y cada lágrima derramada por ese escudo, ¿realmente pensaban eso de él? El dolor de esa comprensión fue más agudo que cualquier lesión física que hubiera sufrido en su carrera. Esa tarde, después del entrenamiento, Cristiano no corrió sprints adicionales ni practicó tiros libres. Simplemente se sentó en el centro del campo vacío, las luces del estadio comenzando a apagarse una por una, y permitió que la emoción que había estado conteniendo finalmente lo alcanzara. No lloró, no era su estilo, pero sintió una tristeza profunda, una desilusión que le pesaba en el pecho como una armadura de plomo. Había dado tanto, había sacrificado tanto, había puesto el éxito colectivo por encima de su propio ego innumerables veces, y aún así no era suficiente. Para ellos, él era una amenaza, un elemento que debía ser manejado, contenido, mantenido a distancia. Pero entonces, mientras permanecía sentado en ese campo que había sido testigo de tantos de sus triunfos, algo cambió dentro de él. La tristeza comenzó a transformarse, no en rabia, no en deseo de venganza, sino en algo mucho más poderoso, determinación absoluta. Si ellos no confiaban en él, entonces él les demostraría exactamente quién era. Si lo veían como una amenaza, entonces se convertiría en la fuerza más imparable que hubieran visto jamás. No por ego, no para probar nada a los medios o a los fanáticos, sino para mostrarles a esos hombres en el vestuario que la grandeza no se construye en grupos secretos ni en conversaciones a espaldas del líder. Se construye en el campo, con acciones, con sacrificio, con resultados que nadie puede negar. El partido que se avecinaba era crucial. Un enfrentamiento contra un rival directo en la pelea por el título. Un equipo que los había derrotado en la primera vuelta. Un adversario que conocía sus debilidades y explotaba cada fisura en su sistema. La presión era inmensa. Los medios especulaban sobre tensiones internas en el vestuario, aunque no conocían los detalles específicos. Los rumores circulaban, alimentados por el lenguaje corporal en los entrenamientos, por las respuestas evasivas en las conferencias de prensa, por esa sensación intangible que los periodistas experimentados podían detectar incluso sin evidencia concreta. Si esta historia te está inspirando, déjalo saber en los comentarios, porque lo que viene a continuación es algo que muy pocos tienen el coraje de hacer cuando se sienten traicionados. La semana previa al partido, Cristiano cambió su aproximación. En lugar de intentar forzar la conexión con el equipo, en lugar de buscar explicaciones o confrontaciones, simplemente se sumergió en su preparación con una intensidad que sorprendió incluso a los fisioterapeutas más veteranos. Estudió videos del rival durante horas, analizando cada movimiento de sus defensores, cada patrón en su sistema defensivo, cada debilidad que pudiera explotar. Trabajó aspectos específicos de su juego que había descuidado ligeramente en las últimas semanas. Ajustó su dieta con precisión milimétrica. Sus sesiones de recuperación fueron meticulosas.
Meditó, visualizó, se preparó mental y físicamente como si fuera la final de un mundial. Pero más importante que todo el trabajo físico y táctico fue el trabajo interno. Cristiano se enfrentó a sus propios demonios, a sus propias inseguridades. Reconoció que parte de su dolor provenía de una necesidad de validación, de ser aceptado, de ser amado no solo por lo que hacía en el campo, sino por quién era como persona. Y tuvo que aceptar una verdad difícil. No siempre recibiría ese amor, no siempre sería entendido, no siempre sería incluido, pero eso no definía su valor. Su valor no dependía de la aprobación de otros, sino de su capacidad para mantenerse fiel a sus principios, a su ética de trabajo, a su compromiso con la excelencia. La noche antes del partido, el entrenador dio una charla motivacional en el vestuario. Habló de unidad, de compromiso, de jugar el uno para el otro. Las palabras eran hermosas, pero Cristiano sabía que había una disonancia entre ese discurso y la realidad que había vivido las últimas semanas. Cuando el entrenador terminó y todos gritaron al unísono, Cristiano gritó también, pero su grito venía de un lugar diferente. No era un grito de pertenencia tribal, sino un grito de guerra personal, una declaración de intenciones que solo él podía escuchar completamente. El día del partido amaneció con un cielo gris, amenazando lluvia. Cristiano despertó exactamente a las 7 de la mañana, como siempre hacía en días de juego. Su rutina era sagrada: desayuno específico, revisión de videos, tiempo de meditación, siesta corta, comida ligera, concentración. Pero ese día, cada parte de la rutina tenía un peso diferente, una intencionalidad más profunda. No estaba simplemente preparándose para un partido. Estaba preparándose para una declaración, para un momento definitorio que cambiaría la narrativa, no solo del equipo, sino de su propia carrera. En el autobús camino al estadio, el ambiente era tenso. Todos sabían lo que estaba en juego. La música sonaba en los altavoces, pero nadie realmente la escuchaba. Cada jugador estaba en su propio mundo, lidiando con sus propios nervios, sus propias expectativas. Cristiano miraba por la ventana, viendo la ciudad pasar, los fanáticos que comenzaban a congregarse cerca del estadio, las bufandas ondeando, los cánticos que ya se escuchaban en la distancia. Sintió una conexión profunda con esa gente, con los que realmente importaban, los que estaban ahí no por política interna ni por intereses ocultos, sino por amor puro al juego. Cuando llegaron al estadio, la rutina del calentamiento comenzó. Cristiano ejecutó cada ejercicio con precisión mecánica, pero dentro de él había un fuego que nadie más podía ver. Disparó al arco con una potencia inusual. Cada balón que golpeaba era como si estuviera liberando meses de frustración contenida. El portero lo notó, pero no dijo nada. Simplemente seguía deteniéndolo los tiros, o intentándolo, porque algunos eran simplemente imposibles de alcanzar. De regreso en el vestuario, mientras todos se ponían la camiseta oficial, hubo un momento de silencio antes de salir al túnel. El capitán del equipo, no Cristiano esa temporada, sino otro jugador por rotación, intentó decir unas palabras motivacionales, pero su voz se quebró ligeramente. La tensión era palpable. Cristiano cerró los ojos por un momento. Respiró profundamente y sintió algo que no había sentido en semanas. Claridad absoluta. No importaba el grupo secreto. No importaban las conversaciones de las que estaba excluido. No importaba si confiaban en él o no. Lo único que importaba era lo que estaba a punto de hacer en los próximos 90 minutos. El rugido de la multitud al salir al campo fue ensordecedor. Cristiano absorbió esa energía, la convirtió en combustible. Durante el himno, mientras todos cantaban, él miraba fijamente al frente, su mandíbula apretada, sus ojos con una intensidad que algunos de sus compañeros notaron y que les causó un escalofrío. Era la mirada de alguien que había tomado una decisión irrevocable, de alguien que estaba a punto de trascender sus propias limitaciones. El partido comenzó con el rival presionando alto, intentando imponer su juego físico, buscando intimidar desde los primeros minutos. Los primeros 10 minutos fueron caóticos, con pelota dividida, faltas duras, el árbitro luchando por mantener el control. Cristiano tocaba poco el balón, pero cada vez que lo hacía había una determinación en sus movimientos que era diferente. No estaba jugando para el equipo en el sentido tradicional. Estaba jugando para demostrar algo más profundo, algo que iba más allá de la táctica o la estrategia. En el minuto 15 ocurrió el primer momento definitorio. Una pelota larga hacia él. 2 defensores marcándolo, uno por delante y otro por detrás. La situación parecía imposible, pero Cristiano saltó, más alto de lo que las leyes de la física deberían permitir para alguien de su edad, y cabeceó el balón con una precisión quirúrgica hacia la esquina del arco. El portero ni siquiera se movió. El balón golpeó el poste interno y entró. 1-0.
Pero Cristiano no celebró de la manera habitual. No corrió hacia sus compañeros con los brazos abiertos. Simplemente levantó un dedo, miró hacia el cielo y caminó de regreso a su posición. Fue una celebración solitaria, poderosa, cargada de significado. El gol cambió la dinámica del partido, pero también reveló algo más. Sus compañeros, por primera vez en semanas, lo miraron diferente. Había una mezcla de respeto y quizás algo de culpa en sus ojos, pero Cristiano no buscaba su aprobación. Ya no. Él estaba en una zona diferente, un estado mental donde las emociones externas no podían alcanzarlo. Estaba jugando el partido de su vida no para ellos, sino a pesar de ellos, y paradójicamente, eso era exactamente lo que el equipo necesitaba. El rival intensificó su juego, buscando el empate con desesperación. Los minutos pasaban, la tensión crecía. En el minuto 32, Cristiano recibió una falta brutal que lo dejó en el suelo, retorciéndose de dolor. El estadio contuvo la respiración. Los médicos entraron corriendo, pero Cristiano los rechazó con un gesto. Se levantó lentamente, cojeando ligeramente, pero con una determinación que silenció incluso a los fanáticos rivales. No iba a salir. No iba a rendirse. No esa noche. El árbitro pitó tiro libre en una posición peligrosa. Cristiano tomó el balón y lo colocó él mismo, con una meticulosidad ritual. El estadio guardó silencio. Retrocedió 6 pasos, respiró profundamente. Miró el arco como si estuviera viendo a través de él. Los defensores formaron la barrera, el portero organizó su posición. Cristiano corrió. Su pierna derecha golpeó el balón con una técnica perfecta. La pelota describió una curva imposible por encima de la barrera y se incrustó en el ángulo superior. 2-0. Esta vez, después de que el balón entró, cayó de rodillas en el césped. No era solo un gol. Era liberación, era reivindicación. Era la respuesta a todas las preguntas que nadie se había atrevido a hacerle directamente. Suscríbete para descubrir más secretos del fútbol y de sus leyendas, porque lo que acabas de presenciar es apenas el comienzo de esta transformación. El entretiempo llegó con el equipo arriba en el marcador, pero el ambiente en el vestuario era extraño. No había la euforia habitual de un equipo que está ganando un partido crucial. Había más bien una tensión reflexiva, como si todos estuvieran procesando algo que iba más allá del marcador. El entrenador intentó mantener la concentración, dar instrucciones técnicas, pero sus palabras parecían rebotar en una atmósfera densa. Cristiano se sentó en su lugar, con una toalla sobre la cabeza, respirando controladamente, recuperándose físicamente, pero también manteniéndose en ese estado mental de concentración absoluta. Fue Marcelo quien finalmente rompió el silencio incómodo. Cristiano se sentó a su lado y puso una mano en su hombro. No dijo nada, pero el gesto lo decía todo. Era un reconocimiento silencioso, quizás incluso una disculpa no verbal. Cristiano lo miró, asintió levemente y por un momento pareció que algo en la dinámica del vestuario comenzaba a cambiar. Otros jugadores se acercaron, palmadas en la espalda, palabras de aliento. No era la reconciliación completa, no todavía, pero era un inicio. El segundo tiempo comenzó con el rival saliendo con desesperación, presionando con todo lo que tenían, arriesgando en cada jugada. Dejaron espacios atrás y Cristiano los explotó con una inteligencia táctica que solo los grandes poseen. En el minuto 60, después de una recuperación en el mediocampo, recibió el balón en su propio campo, miró hacia arriba y vio el espacio. Arrancó en una carrera que desafió su edad, su cansancio, sus propias dudas sobre si todavía podía hacer esas cosas. Dejó atrás a un defensor, luego al último. Quedó solo frente al portero. El estadio entero se puso de pie. Tiempo pareció detenerse. Amago con la pierna derecha, el portero se tiró, y Cristiano simplemente empujó el balón con la izquierda hacia la red vacía. 3-0. Esta vez sí corrió hacia sus compañeros, pero no con alegría desenfrenada, sino con una intensidad que los hizo retroceder un paso antes de abrazarlo. Era como abrazar a una tormenta, a una fuerza de la naturaleza que había decidido manifestarse en forma humana por 90 minutos. El abrazo colectivo fue catártico, un momento donde todas las tensiones parecieron disolverse, al menos temporalmente, en la realidad innegable de lo que estaban presenciando. La actuación de su vida de alguien que tenía todas las razones para haber tirado la toalla semanas atrás. Los últimos 30 minutos del partido fueron una exhibición, no solo de Cristiano, aunque él era el protagonista indiscutible, sino del equipo completo que finalmente encontró su ritmo, su conexión, su propósito común. Los pases comenzaron a fluir como en los mejores momentos de la temporada. Las diagonales se sincronizaron. La defensa se mostró sólida. Era como si el liderazgo silencioso de Cristiano, expresado no a través de palabras, sino de acciones,
Hubiera recordado a todos por qué jugaban ese deporte, por qué habían elegido esa profesión, qué significaba realmente dar todo por el escudo en el pecho. En el minuto 85, con el partido ya decidido, el entrenador hizo el gesto para sustituir a Cristiano. El estadio completo, incluyendo a los fanáticos rivales, se puso de pie en una ovación que duró varios minutos. Cristiano salió del campo caminando lentamente, aplaudiendo a la afición, pero había lágrimas en sus ojos que intentó ocultar. No eran lágrimas de tristeza, sino de liberación, de haber transformado el dolor en belleza, la traición en trascendencia, la exclusión en excelencia solitaria. En el banquillo, envuelto en una chaqueta de entrenamiento, observó los últimos minutos del partido con una calma que contrastaba con la tormenta emocional que había vivido en las semanas previas. Cuando el árbitro pitó el final, 3-0, la victoria era completa, pero para Cristiano significaba algo mucho más profundo que 3 puntos en la tabla. Significaba la reafirmación de su identidad, la prueba de que su valor no dependía de la aprobación de nadie, la demostración de que la verdadera grandeza se forja en los momentos de mayor oscuridad. El vestuario después del partido fue diferente. Las barreras invisibles que se habían construido en las semanas previas seguían ahí, pero ahora eran más permeables. Algunos jugadores se acercaron a Cristiano con una sinceridad que antes no habían mostrado. No hubo grandes declaraciones ni disculpas explícitas, no todavía, pero había un reconocimiento tácito de que algo había cambiado. Cristiano aceptó los abrazos y las felicitaciones con gracia, pero había una parte de él que permanecía distante, protegida, como si hubiera aprendido una lección que no podía desaprender sobre la naturaleza temporal de las alianzas y la importancia de la autosuficiencia emocional. En la conferencia de prensa posterior al partido, los periodistas lo bombardearon con preguntas sobre su actuación, sobre los 3 goles, sobre el significado de la victoria. Cristiano respondió con las palabras adecuadas, los clichés profesionales que se esperaban de él, pero evitó cuidadosamente cualquier mención del conflicto interno que había motivado esa actuación. Algunos periodistas veteranos, sin embargo, detectaron algo en su lenguaje corporal, en la forma en que elegía sus palabras, en las pausas más largas de lo habitual. Sabían que había una historia más profunda ahí, pero también entendían que no era el momento para explorarla. En los días siguientes, el grupo secreto dejó de ser secreto. No porque alguien lo revelara públicamente, sino porque simplemente perdió su propósito. Las conversaciones que antes ocurrían en paralelo comenzaron a incorporarse en los canales oficiales del equipo. Cristiano fue añadido a ese grupo que antes lo excluía, aunque él raramente participaba. Su presencia ahí era simbólica más que funcional. Había aprendido que no necesitaba estar en cada conversación. No necesitaba ser incluido en cada decisión. No necesitaba la validación constante de sus pares. Su validación venía de otro lugar, de un estándar interno que solo él podía medir. El equipo continuó su camino hacia el título esa temporada, aunque con altibajos. Hubo más victorias y algunas derrotas dolorosas, pero algo fundamental había cambiado en la dinámica del vestuario. La actuación de Cristiano en ese partido crucial se había convertido en una referencia, un recordatorio de lo que era posible cuando alguien decidía trascender sus circunstancias en lugar de ser víctima de ellas. En los momentos más difíciles de la temporada, cuando la presión parecía insoportable, alguien inevitablemente mencionaba esa noche, esos 3 goles, esa demostración de fuerza mental que había cambiado el rumbo no solo del partido, sino de la narrativa completa de su año. Cristiano mismo nunca habló públicamente sobre el secreto que había descubierto, sobre la exclusión que había sentido, sobre el dolor que lo había motivado esa noche. Mantuvo esa experiencia en un lugar privado de su memoria, no porque quisiera olvidarla, sino porque entendía que algunas lecciones son demasiado personales, demasiado profundas para ser compartidas en titulares o reducidas a anécdotas motivacionales. Lo que había aprendido sobre sí mismo, sobre la naturaleza de la grandeza, sobre la capacidad humana para transformar el dolor en poder, era algo que necesitaba proteger, cultivar en silencio. Años después, cuando su carrera eventualmente llegaría a su fin y comenzaría a reflexionar sobre los momentos definitorios de su trayectoria, ese partido específico ocuparía un lugar especial en su memoria. No por los 3 goles, aunque fueron espectaculares, ni por la importancia táctica de la victoria, aunque fue crucial, sino porque fue la noche en que comprendió verdaderamente que la grandeza no se construye en la comodidad de ser aceptado y querido, sino en la valentía de mantenerse fiel a uno mismo incluso cuando el mundo más cercano te da la espalda. La historia de esa noche se convirtió en leyenda dentro del club, aunque los detalles específicos permanecieron vagos, distorsionados por el tiempo y la repetición. Los jugadores jóvenes que llegaron en temporadas posteriores escuchaban versiones diferentes del mismo evento. Algunos decían que había sido una apuesta con el entrenador.
Otros insistían en que fue una respuesta a críticas de la prensa. Unos pocos, los más cercanos a los que estuvieron ahí, conocían la verdad, o al menos una aproximación a ella, pero respetaban el silencio que Cristiano había mantenido sobre el tema. Lo que nadie podía disputar era el impacto de esa actuación, no solo en términos de resultados deportivos, sino en términos de lo que representaba sobre el carácter, sobre la resiliencia, sobre la capacidad de un ser humano para elevarse por encima de las circunstancias que intentan definirlo. En un deporte donde el talento es común pero la grandeza es rara, Cristiano había demostrado que la diferencia entre uno y otro no está en las habilidades físicas, sino en la fortaleza mental, en la capacidad de convertir cada obstáculo en combustible, cada rechazo en motivación, cada momento de oscuridad en una oportunidad para brillar más intensamente. La relación entre Cristiano y sus compañeros de ese periodo nunca volvió a ser completamente la misma que había sido antes del incidente. Había una herida que, aunque sanó con el tiempo, dejó una cicatriz invisible, pero quizás eso era necesario. Quizás la distancia, esa comprensión de que incluso en un equipo hay límites a la intimidad y la confianza, era parte del crecimiento, parte de la maduración que viene con entender que no todas las relaciones pueden ser reparadas completamente y que está bien, que se puede coexistir profesionalmente y lograr grandes cosas juntos sin necesariamente ser íntimos amigos. Lo que Cristiano ganó en ese proceso fue algo más valioso que la amistad incondicional de sus compañeros. Ganó independencia emocional, la capacidad de derivar su sentido de propósito y valor desde dentro en lugar de depender de la validación externa. Ganó la comprensión de que el liderazgo a veces significa estar solo, tomar decisiones que otros no comprenden, mantener estándares que otros consideran excesivos. Ganó la paz que viene con saber que había enfrentado una de las pruebas más difíciles que un atleta puede enfrentar, el rechazo de su propio círculo, y había emergido no solo intacto sino más fuerte. En las noches silenciosas, cuando el rugido de los estadios se desvanecía y se quedaba solo con sus pensamientos, Cristiano a veces volvía a ese momento en el centro del campo vacío, cuando había decidido que el dolor no lo definiría, sino que lo propulsaría. Recordaba la claridad que había sentido, la pureza de propósito que había descubierto cuando despojó todo lo demás y se quedó solo con su compromiso con la excelencia. Ese momento se había convertido en su ancla, el lugar al que regresaba mentalmente cada vez que la vida le presentaba un nuevo desafío, un nuevo rechazo, una nueva razón para dudar. La lección que extrajo de esa experiencia fue simple pero profunda. La traición, el rechazo, la exclusión son inevitables cuando vives una vida pública, cuando destacas, cuando brillas. No puedes controlar cómo otros te perciben o qué secretos mantienen, pero puedes controlar cómo respondes. Puedes elegir la amargura o puedes elegir la trascendencia. Puedes permitir que el dolor te destruya o puedes usarlo como combustible para alcanzar alturas que nunca creíste posibles. La elección es tuya. Siempre ha sido tuya. Siempre será tuya. Esa noche, en ese partido, Cristiano no solo anotó 3 goles. Demostró algo más fundamental sobre la naturaleza del éxito y la grandeza. Demostró que los momentos que te definen no son aquellos en los que todo fluye fácilmente, cuando estás rodeado de apoyo y amor incondicional. Son aquellos momentos en los que estás solo, cuando sientes que el mundo está contra ti, cuando tienes todas las excusas para rendirte y aún así decides dar lo mejor de ti. Son esos momentos cuando nadie excepto tú sabe la batalla interna que estás librando y aún así sales y ejecutas con perfección. La historia del deporte está llena de grandes actuaciones, de partidos memorables, de goles imposibles. Pero las actuaciones que realmente trascienden, las que se quedan en la memoria colectiva no solo por su belleza estética, sino por su peso emocional, son aquellas que llevan consigo una narrativa oculta, un contexto de lucha personal que añade capas de significado a cada movimiento en el campo. Ese partido, esos 3 goles, esa noche, fue una de esas actuaciones. Fue arte nacido del dolor, belleza forjada en el fuego de la adversidad, excelencia construida sobre los escombros de la decepción. Y quizás lo más importante de todo, fue un recordatorio de que la grandeza no es un destino sino un proceso, no es un estado permanente sino una elección constante. Cada día, cada entrenamiento, cada partido es una nueva oportunidad para elegir entre la mediocridad cómoda y la excelencia dolorosa. Cristiano eligió la excelencia incluso cuando habría sido más fácil, más humano, más comprensible elegir el resentimiento o la resignación. Y en esa elección, en ese momento de claridad y determinación en medio de la oscuridad, encontró no solo la victoria en el marcador, sino algo mucho más precioso, la confirmación de que él era exactamente quien siempre había creído ser, que su compromiso con la grandeza no dependía de las circunstancias externas, sino de una llama interna que ninguna traición podría extinguir. Los años pasarían,
Vendrían otros partidos, otros goles, otros títulos. Pero esa noche permanecería como un pilar en el edificio de su legado, no por las estadísticas, sino por lo que representaba. Representaba la respuesta a una pregunta que todos enfrentamos en algún momento. ¿Qué haces cuando los que se supone que deben apoyarte te dan la espalda? ¿Qué haces cuando descubres que no eres tan querido, tan valorado, tan incluido como pensabas? ¿Te hundes en la autocompasión o te elevas a través del trabajo, la disciplina, la excelencia incuestionable? Cristiano eligió elevarse, y en esa elección, en esa noche perfecta de fútbol nacida de circunstancias imperfectas, nos dio a todos una lección que trasciende el deporte. Nos mostró que nuestro valor no lo determinan los grupos secretos de los que no somos parte, ni las conversaciones de las que estamos excluidos, ni la validación que otros nos niegan. Nuestro valor lo determinamos nosotros mismos, cada día, con nuestras acciones, con nuestro compromiso inquebrantable con ser la mejor versión de nosotros mismos, incluso especialmente cuando nadie más está aplaudiendo, cuando nadie más cree. El secreto que Cristiano descubrió esa temporada no fue solo sobre su equipo, fue sobre sí mismo. Descubrió que llevaba dentro una fortaleza que no había necesitado acceder completamente hasta ese momento. Descubrió que podía brillar más intensamente en la oscuridad de la exclusión que en la luz cálida de la aceptación. Descubrió que la verdadera grandeza no necesita testigos ni aplausos inmediatos, porque se alimenta de una fuente interna que nunca se agota mientras mantengas la llama encendida con disciplina, propósito y un compromiso inquebrantable con la excelencia. Y cuando todo terminó, cuando la temporada concluyó y comenzó una nueva, el grupo secreto había desaparecido, disuelto en la irrelevancia. Porque frente a la magnitud de lo que él había demostrado esa noche y en los partidos siguientes, frente a esa expresión pura de voluntad y habilidad transformadas en arte, todas las pequeñas conspiraciones, todos los secretos mezquinos, todas las exclusiones tácticas parecían exactamente lo que eran. Pequeñeces humanas que no tenían poder sobre alguien que había elegido operar en un nivel completamente diferente de existencia. Esa es la lección final de esa noche, del secreto descubierto y de la decisión tomada. No puedes controlar cómo otros te tratan, pero puedes controlar cómo respondes. Y en esa respuesta, en esa elección entre la victimización y la trascendencia, entre el resentimiento y la excelencia, defines no solo quién eres, sino también el legado que dejarás cuando todo lo demás se desvanezca en el polvo del tiempo. Cristiano eligió la trascendencia, eligió la excelencia, eligió jugar como nunca antes, no para vengarse, sino para recordarse a sí mismo y demostrarle al mundo que la grandeza verdadera no necesita permiso, no necesita invitación, no necesita ser parte del grupo secreto. La grandeza simplemente es, brillando con luz propia, inquebrantable, eterna, libre.